Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema 8 de la materia de sistema de comunicaciones referente a la modulación digital. El tema lo hemos dividido en dos partes, entonces vamos a comenzar la parte 1 del tema 8, modulación digital. El contenido del tema está en la lámina y por supuesto vamos a empezar con el concepto de modulación digital. ¿A qué nos referimos con la modulación digital? Antes de comenzar a desarrollar la modulación digital, vamos a recordar a qué se refiere la modulación. Vamos a hablar un poco del concepto de modulación. En la figura se muestra un modulador, realmente es un mezclador al cual le llegan dos señales, una señal moduladora, una señal de baja frecuencia y una señal portadora es una señal de alta frecuencia. La señal de baja frecuencia es la que tiene la información que queremos transmitir y la señal de alta frecuencia, como su nombre lo dice, es la portadora de esta información. En la modulación, un parámetro de la onda portadora, sea esta de alta frecuencia, cambia de valor de acuerdo a las variaciones de la señal moduladora. Entonces, como la señal tiene tres parámetros, la amplitud, la frecuencia o la fase, pues de acuerdo a este tipo, la variación que se produzca de este parámetro, tendremos aquí en la salida una señal modulada en amplitud, una señal modulada en frecuencia, una señal modulada en fase. En el ejemplo, en este ejemplo con que estoy recordando el concepto de modulación, pues esto es una modulación analógica, ¿no? Las dos señales involucradas, pues, tanto la moduladora como la portadora, son señales analógicas. Aquí, en el ejemplo, la señal que sale es una señal modulada en amplitud, porque observen que la señal sale sobre la frecuencia portadora. Fíjense que ya tenía aquí una amplitud constante. Esta amplitud aquí varía porque lleva la característica de la señal moduladora, que es la que queremos transmitir al aire. En este caso, como he comentado, estamos variando la amplitud, pero se puede variar la frecuencia, se puede variar la fase. Y aquí se generan los diferentes tipos de modulación. Estos conceptos los vamos a aplicar a la modulación digital. Bueno, la figura muestra en la parte de abajo una onda portadora. Observen que la onda portadora es analógica y es igual que las modulaciones lineales, la portadora tiene que tener una frecuencia alta, por una sencilla razón, tiene que ir a una gran velocidad. La señal que va a ser modulada a través de esta onda portadora es una señal digital, o sea, un flujo de bits. Aquí tenemos dos entradas, una señal digital, por ejemplo, que venga de una computadora, o una señal analógica, que puede ser una señal acústica, que se transforma en una señal analógica, pero como este es un modulador digital, pues hay que convertirla a una señal digital. Y la señal es convertida. Esto puede ser, por ejemplo, como he comentado, la señal de voz. La señal de voz se muestrea, se cuantifica, se codifica. Al codificarla, la transformamos en un flujo de bits. Entonces, la podemos transmitir a una distancia, una cierta distancia, con la modulación digital. Entonces, la modulación digital requiere de una onda portadora. Esto es un punto interesante porque significa que en el mundo digital actual todavía están las ondas analógicas, ¿no?
Y bueno, esto es la modulación digital. Aquí lo vemos de otra perspectiva. Aquí tenemos la señal digital, esta es la señal moduladora, y va a ser transmitida a través de una portadora. La portadora, como lo he comentado, analógica. Pero la señal que va a salir al aire, que es analógica, tiene que llevar la característica de estos pulsos que están aquí, ¿no? Porque eso es lo que queremos, transmitir un pulso a una gran distancia. Pero no se puede transmitir el pulso, se transmite una señal analógica. ¿Y cómo es posible esto? En este ejemplo, ¿no? Lo que cambia es la fase. Fíjense, cuando el pulso es cero, la señal tiene una cierta fase. Cuando el pulso es 1, la fase cambia. Entonces, esto quiere decir que esta es modulación por fase. Entonces, la modulación digital se refiere en que una portadora analógica es modulada por una señal digital de banda base. Entonces, esta es lo que significa la modulación digital. Utilizar una señal analógica como portadora de una gran velocidad para llevar a cierta distancia esta señal, que es un flujo digital. Pero como lo que vamos va a viajar en el aire son las características de este pulso, las características de este pulso son, ¿cuáles son? Bueno, que tiene aquí tiene dos valores, aquí 0, 1. Bueno, en este caso de la modulación de fase, lo que se cambia en la señal que va al aire es la fase de esta señal. Cuando la señal llegue a su destino, pues se hará este proceso inverso y se recuperará el pulso. Como muestra la figura, son un conjunto de bits. Y hay un bit 1, un bit 0. Estos bits, para que tengan sentido, se agrupan y el conjunto de bits agrupados se llama símbolos. Estos símbolos representan un valor, ¿no? O sea, tienen un significado. Por ejemplo, en la figura, fíjese, hay una señal analógica que tiene unas variaciones de amplitud. Y, por supuesto, en esta señal va representado el flujo de bits, en este caso por una variación de amplitud. Pues observen, fíjense de que el símbolo 101 tiene un valor de amplitud, el 001 tiene otro valor de amplitud y el 110 tiene otro valor de amplitud. Entonces, el conjunto de bits se llama símbolos y se unen en símbolos los bits para que tengan un significado. Vamos a adentrarnos un poquito más en este concepto de símbolo porque es muy importante en la transmisión digital. Ok, fíjense, la figura muestra un flujo de bits. ¿Dónde está el flujo de bits? Fíjense, aquí está el flujo de bits 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Eso es el flujo de bits. Este flujo de bits está constituido por unos pulsos. Un pulso, esto es un pulso, esto es un pulso. Bueno, en este caso, esto es un pulso que tiene una amplitud 0. Pero estos son los pulsos. Pues, los pulsos pueden ser 1 o los pulsos pueden ser 0. Pero ¿qué sucede? La modulación digital es el proceso a través del cual los símbolos digitales se transforman en señales compatibles con el canal de comunicaciones. Aquí aparece el concepto de símbolos, ¿no? Un grupo de símbolos representa un símbolo. Un grupo de pulsos representa un símbolo. ¿Dónde están el grupo de pulsos? Bueno, aquí están los pulsos individuales. Pero fíjense, aquí hay una combinación de pulsos. Por ejemplo, el 0 y el 0 es para transmitir una letra A. El B es un pulso 0 y uno que tiene valor 1. El C, 1, 0 y el D, 1, 1. Entonces, ¿qué sucede? Que el flujo de pulsos se transmite, pero donde va la información va en los símbolos. Entonces, el flujo de pulso está constituido por símbolos. Eso lo podemos. Entonces, tenemos la señal digital, tenemos los pulsos y una combinación de pulsos
se llama símbolo. Este concepto es importante en la modulación digital porque realmente lo que se va a transmitir es el flujo de bits, pero en símbolo. La señal es digital y se refiere a una señal discreta a base de pulso binario. Esta es la señal digital. Cada pulso puede adoptar uno de solo dos valores, 1 y 0, como está aquí, que lleva la información en el código del patrón de cada símbolo. Fíjense, la información la lleva en el código del patrón de cada símbolo. Una señal digital es una señal discreta a base de pulsos digitales agrupados con base en un sistema de código. El código en este caso es este que está aquí. Un pulso digital es aquel que es capaz de adoptar uno de solo un número finito de posibles valores. Entonces, fíjense, tenemos una señal digital que está constituida por pulsos, pero una combinación de esos pulsos se llaman símbolos. Y en los símbolos es realmente donde va el código de lo que se quiere transmitir. Es un concepto muy importante diferenciar qué es un pulso y qué es un símbolo. Vamos a ver que en la modulación digital, la cantidad de símbolos, o sea, la cantidad de bits que constituyen un símbolo va a variar en función de la modulación. Mientras más bits tenga el símbolo, la velocidad que va a tener la modulación digital, ¿no?, va a ser mayor, y eso es lo que queremos, que la velocidad sea grande, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la nomenclatura de la modulación digital. Esto está relacionado con lo que acabo de comentar. El alfabeto de la modulación digital. El conjunto de símbolos, fíjense que vuelvo con el concepto de símbolo, para cada tipo de modulación se denomina alfabeto. La modulación BPSK tiene un alfabeto de 2 símbolos, ya vamos a ver por qué. La modulación QPSK tiene un alfabeto de 4 símbolos. Y quiero significar hasta este momento del tema es que la cantidad de símbolos va a variar. No solamente la cantidad de símbolos, sino los bits, ¿no? Entonces, la secuencia de bits de la señal moduladora determina qué símbolo de los M del alfabeto debe transmitirse. Si se requieren n bits para determinar cuál de los M símbolos se transmite, se usa esta fórmula. N sub es igual al logaritmo en base 2 de M. ¿Qué es M? El número de símbolos, ¿no? ¿Por qué el logaritmo base 2? Bueno, pues estamos hablando de señales digitales. Entonces, si M es igual a 2, M es igual a 2, N es igual a 1, porque el logaritmo de 2 en base 2 da 1. Si M es igual a 4, el logaritmo es 2, el logaritmo en base 2 de 2, eso da 2. Si 8 PSK, N sub es igual a 3, porque el logaritmo de 8 base 2 da 3. Entonces, aquí me está diciendo que para transmitir, en este ejemplo, por ejemplo, M, ¿qué es M? 8 símbolos, yo necesito 3 bits, porque 2 a la 3 es 8. Si quiero transmitir 4 símbolos, necesito 2 bits, porque 2 a la 2 es 4. Y así sucesivamente. Entonces, desde el comienzo del tema, estoy haciendo hincapié en lo que es un flujo de bits, los pulsos que lo constituyen y los símbolos. Bueno, vamos entonces a hablar de la transmisión digital en un canal analógico. ¿De qué es lo que trata? ¿De qué trata esto, no? Porque en la materia hemos hablado de modulación analógica, modulación AM, modulación FM, y ahora estamos hablando de la modulación digital. Entonces, indudablemente que en las telecomunicaciones actuales los sistemas son prácticamente digitales. Entonces parece correcto que lo que hay que usar es la modulación digital, pero tenemos ahí el detalle de que la portadora es analógica. Por tanto, todo un sistema digital todavía puede tener una parte analógica. Vamos a analizar qué significa transmisión digital en un canal analógico. La figura muestra un terminal de transmisión y un terminal de recepción. La distancia parece ser grande porque vamos a usar el espacio, ¿no? La interfaz de aire para transmitir, ¿no? Si vamos a usar la interfaz de aire, el espacio atmosférico, por aquí van a ir señales analógicas. Y vamos a usar microondas. Microondas significa
que son frecuencias muy altas y el término de microondas viene porque si la frecuencia es alta, la longitud de onda es pequeña. La longitud de, la longitud de onda es pequeña y esto hace que la señal sea bastante directiva. Entonces, ¿qué sucede? Los sistemas de radiotransmisión, que está aquí en esta figura, se utilizan para transmitir alto volumen de información. Por eso que se transmiten por aquí, por microondas. Porque si la frecuencia es muy alta, la frecuencia de la portadora es muy alta, pues puede llevar mucha información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se digitaliza? La banda base, ¿no? Y se transmite a grande distancia por microondas. Entonces, fíjense, tenemos aquí la moduladora digital, un flujo de bits, ¿no? Y aquí abajo tenemos otro flujo de bits, pero de una señal que era analógica, que hay que transformarla a digital, porque él termina de digital. Entonces esta señal digital va sobre una portadora analógica y sale al aire, ¿no? ¿Cómo va a salir al aire? Modificándole su amplitud, modificándole su fase, modificándole su frecuencia. Lo mismo que en las modulaciones lineales. Entonces, ¿qué sucede? Que fíjense que aquí vamos a usar el canal analógico a una alta frecuencia. Entonces, esta es la transmisión digital o analógica sobre un canal analógico. ¿Dónde está la transmisión? El flujo digital aquí. Aquí es. Este es el analógico que es transformado a digital y es enviado sobre un canal analógico. Esto es la modulación digital. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a analizar la parte de la figura anterior, la parte superior, cuando la información que se transmitía era digital. Si la información es digital, bueno, se puede haber hecho esta parte que es opcional, la codificación, ¿no? Pero tiene que tener el modulador para que exista la portadora y se transmite al aire. Es un canal analógico. Llega a la procesión y aquí se realiza, esta es la transmisión, esta es la procesión, ¿no? Aquí se hace la demodulación, se hace la decodificación y la señal llega al destino. Pero ¿qué se ha transmitido aquí? Una señal digital. Una señal digital. ¿Cómo se ha transmitido esta señal digital? Sobre un canal analógico, ¿no? La interfaz de aire. Entonces, ¿qué pasa? Esto es la bendita modulación digital. Ahora veamos la transmisión digital de una señal analógica. Fíjate, transmisión digital de una señal analógica. Si vamos a transmitir digitalmente, entonces el canal no va a ser analógico, va a ser digital, ¿no? Y si el canal es digital, entonces todo lo que se va a transmitir tiene que ser digital y lo que se va a recibir va a ser digital porque todo el camino es digital. Ahora, la señal es analógica. ¿Por qué, pues? ¿Por qué analógica? Bueno, porque puede ser la voz. La voz es una señal acústica que se transforma en analógica y se transforma en digital para transmitirla. Ya hemos visto cómo se transmite una señal digital en la modulación digital, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se transmite esta señal analógica en un mundo totalmente digital. La señal analógica, pero como este mundo es digital, entonces se pone un filtro para solamente limitar el ancho de banda que que se quiere, como esta señal es analógica, hay que transformarla a digital, hay que muestrarla, hay que cuantificarla y codificarla, hacerle la codificación de línea. ¿Qué es la codificación de línea? Agregarle bits redundantes para reducir el error y la señal se transmite por el canal digital, ¿no? Llega a su destino y se hace el proceso inverso, o sea, de digital, porque lo que queremos es recuperar esta señal analógica. Aquí no hay modulación, aquí no hay modulación, porque tú una señal banda base que sencillamente se ha muestreado, se ha cuantificado, se ha codificado y se ha transmitido. Indudablemente que si esta distancia es muy grande, pues esta señal hay que regenerarla, ¿no? Porque estos son pulsos, un flujo de bits. Entonces, pero si no hay modulación, ¿cómo se pueden transmitir varias comunicaciones al mismo tiempo? Bueno,
de esta manera, usando un multiplexor. Esto es la transmisión en el tiempo, ¿no? Acuérdense que había dos maneras de transmitir, a través de frecuencias o a través del tiempo. Entonces, fíjense, aquí hay un transmisor, este transmisor que está aquí puede ser este que está aquí. Este transmisor de la figura de abajo, el primer transmisor, es este que está aquí arriba. Después habrá otro transmisor, otra comunicación, otro transmisor. Entonces estas señales se multiplexan, ¿no? Se le hace la codificación de línea y se transmiten todas por el canal digital, ¿no? Pero este no es el caso del tema. Esto es cuando la comunicación es totalmente digital. La lámina dice transmisión digital de una señal analógica, pues he tomado como ejemplo la voz, una señal analógica. Entonces, lo que estoy tratando de ponerlos en contexto de qué es lo que se hace y para qué sirve la modulación digital. Ok, y aquí tiene un ejemplo en una red real. La figura muestra dos áreas de la ciudad de Caracas. Esta está hacia el norte de la ciudad. Aquí hay 4 centrales. Los nombres de las centrales son de áreas de la ciudad: La Pastora, San Bernardino, Nueva Caracas. Esta es una urbanización que queda en un área de Katia. Y aquí tenemos las que están cerca de la Universidad Antímano, Montalbán, Caricuao. Cada área de esta tiene una central. El círculo significa una central telefónica. Esto es una central telefónica, esto es una central telefónica. Y estas que están aquí son centrales telefónicas. Estas centrales tienen abonados conectados, ¿no? Abonados conectados. Estas centrales que tienen forma de triángulo no tienen abonados conectados. Ellas solamente sirven para enrutar el tráfico de esta área a esta área. Estas áreas están a una cierta distancia. Entonces, ¿qué sucede? ¿En dónde aparece aquí? ¿En dónde se usa la transmisión digital? O sea, transmitir un flujo de bits a través de una portadora analógica. Pues todas las centrales son digitales, todas las centrales son digitales. Entonces, ellas lo que manejan son señales digitales. Entonces, ¿en dónde se usa la modulación digital? Bueno, vamos a considerar no, porque es cierto, la distancia que hay entre esta central de La Pastora y esta central que se llama Tándem Maderero, repito, estas centrales que tienen forma de triángulo se llaman tándem porque no tienen abonados conectados. Ella sencillamente distribuye el tráfico. Esta central recibe el tráfico de estas 3 centrales y como estas centrales están muy lejas, pues todas se enrutan por aquí, se transmite todo el tráfico por este canal, por esta vía, y llega a estas centrales, porque es antieconómico interconectarlas unas con otras. Eso desde el punto de vista técnico no tiene sentido. Entonces, como esta distancia es grande, bueno, entonces aquí vamos a poner modulación digital. Todas las señales digitales que salgan de estas centrales las montamos sobre una portadora y las transmitimos aquí, ¿no? Si la distancia entre estas centrales, Pastora, San Bernardino, Nueva Caracas, es grande, te puedes considerar también usar modulación digital. Lo mismo aquí. Ahora, en la realidad, fíjense, si este canal se cae, se quedan sin comunicación esta área y esta área. Por tanto, aquí tiene que haber una alternativa. Usted puede usar aquí modulación digital, como está usando como se está usando modulación digital, por aquí se está usando microondas, ¿no? Microondas. Pero aquí debe tener una alternativa de también tener fibra óptica. Por cuestiones de seguridad, si la microonda deja de funcionar, entonces entra a funcionar la otra alternativa que era fibra óptica. Si la fibra óptica se cae o se daña, entonces tiene la dos opciones. Tiene la otra opción de microondas. Bueno, esta es una manera real de cómo se usa la modulación digital. En primera instancia,
parece correcto usar una modulación digital entre la pastora tándem y tándem maderero porque la distancia es muy grande. Pero si la distancia entre estas centrales también es grande, es posible usarlo también para aprovechar la gran capacidad que permite la gran capacidad de transmisión que permite la microonda.